es verdad. Pero, estimado Andrés, hoy es el 18 de julio, soleado, caliente por acá en Estados Unidos. ¿Cómo está por allá en Colombia, en Bogotá? También está muy soleado, de hecho, está todo el día ha estado haciendo una temperatura de esas que uno dice, no quisiera salir a la calle porque se levanta demasiada humedad, entonces está haciendo mucho sol y eso levanta un bochorno, entonces, Sí. sí, 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 Y, pero no, está sabroso y echarse la crema de y echarse bloqueador bloqueador, porque solar, sí, porque, sí, hijo de madre, esa claro, ya es solcito de Bogotá, mancha. Yo lo digo por mancha experiencia. no mata, Ay, mancha no ay, mata. yo estuve allá 3 semanas una vez en Bogotá para el primer evento de Tactical Edge y regresé con la cara Oh, manchada, papá. claro, No, 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 esos puntitos por todos lados, yo mierda. así Tres, es. 4 años después ya se me están yendo, llega este sol de Bogotá. Sí, por eso luego te es Pero complicado. bueno, amigo, tuvimos una Uf, semana en el tema de ciberseguridad muy, muy agitada. muy agitada. Por ahí escuché mano, iba a tomar una foto para leerlo, pero se me olvidó. Hubo un tweet que decía, el lunes pasó esto, el martes esto, el miércoles esto, jueves esto y el viernes esto. ¿Y ahora qué hacemos? El más duro fue pues el hack de Twitter, que ese fue De el que Twitter, dominó todo, pero luego, definitivamente. pero dejó callado el tema del DNS, de DNS, el Emergency Patch de Sí, Microsoft, sí. que ese es durísimo. Claro. Dejó callado uno anterior, que era un hack porque antes había sido Palo Alto, luego fue F5 y luego vino otro. Algo con Emotet, Microsoft, el viernes que salió nuevo también. Jue madre, hay muchas, muchas cosas. Sí, Tema de ciberseguridad. digamos que, y me gusta porque, o sea, cuando digo me gusta es pues porque se está mostrando lo que hemos hablado siempre, ¿no? Las dinámicas de lo que es la ciberseguridad hoy, ahora, yo creo que las dinámicas de la ciberseguridad en pandemia. Entonces, ya habíamos por ahí introducido el término del ciberpandemia y se sigue como dando esa entremezcla de, bueno, la pandemia digital, ¿de qué color va a ser? ¿Sí? Efectivamente, el tema de Twitter, yo personalmente pienso que el tema de Twitter, o sea, los otros son complejos, porque por ejemplo el del DNS y el Sí. viernes en varios grupos de seguridad, todos escribían, espero que ya estén parchando el, sus sistemas de DNS, no hay sea que un no petalla no nos caiga, ¿sí? Mm, Pues todos un poco como inquietos, pues porque es un tema obviamente complejo. Sin embargo, si tú te pones a revisar, el tema de Twitter tiene más relevancia por claro. lo complejo de las figuras a las que se involucra. Pues desde Barack Obama hacia abajo, de hecho por ahí publiqué una de cuáles habían sido las 10 cuentas más importantes. Entonces esto de Barack Obama, Elon, Sí. Elon Max, ¿quién fue el otro que cayó ahí? Bueno, ahí hay un pocotón Hay de... muchos, hay Sí, muchos, hay muchos. Aquí estoy leyendo un reporte que salió en el New York Times y están diciendo que cuatro, cuatro personas quienes participaron en este ataque y que hablaron con el New York Times y mostraron numerosos logs y screenshots y todo eso, eh, que sí, que ellos fueron los que estuvieron involucrados. Y dice el New York Times, y esto es lo interesante, ¿no? Porque acá en Estados Unidos ya comenzaron con la huevonada de que es Rusia y ayudando al presidente Trump, ¿no? Ya comenzaron con esa sí, estupidez. Oh, esos manes no, no. porque empieza con el contexto geopolítico del asunto, Exacto, ¿no? Por las exacto. figuras que están involucradas. Y también porque la gente no entiende, es un hack, y los hacks a empresas grandes siempre son por los gobiernos y tienen que, Ujú. y tienen que ser para ayudar a los republicanos y los republicanos que no, que eso es para ayudar a los demócratas, todo el mundo está metido y cuando resulta que parece que son 4 o 5 personas jóvenes, uno dice que todavía vive en casa con su mamá, entonces uno dice, a ver, ¿cómo así? ¿Cómo así? Cuando uno comienza a ver qué es lo que pasó y Twitter ellos mismos están colocando en tweets, ¿no? Desde comenzó esto, ¿cuándo fue que comenzó esto? ¿El miércoles o el jueves? Desde que Miércoles. comenzó el tweet, la historia están anunciando y tienen un blog diciendo cómo funcionó, ¿no? Ujú. Y la cosa ahora parece que, bueno, ya estoy en noticias, pero es social engineering. Social engineering que llamaron y ta, 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 y obtuvieron eso. Lo que no entiendo es si fue que le dieron dinero a estos ingenieros internos de Twitter o si fueron
hackeados por medio de ingeniería social. Eso todavía no lo tengo claro. Pero de todas maneras, alguien por ahí ya comenzaron a decir. ¿Te acuerdas de que antes decían que tecnología no es suficiente, que siempre tiene que haber eh, educación y educar a la gente y y todo eso? ¿Te acuerdas? Siempre decían Sí. eso, ¿no? Ujú. Resulta que ahora esta misma gente, dicen es que todo no tiene que ser solamente educación, ustedes tienen que tener tecnología. Ah, pues pucha, yo no sé qué decir ahí. Yo decía, pero bueno, si la semana pasada usted se pasaba diciendo que todo no es tecnología, y sucede esto y luego dice, no, es que necesitamos tecnología, que es lo que toda la gente que estamos, que no vamos por los extremos, siempre decimos, y aquí lo hemos dicho varias veces, es una combinación, Sí, claro. siempre es una combinación, no es el uno o el otro, es cómo Son utiliza ambos. ambos. ¿Sí? ¿Sí? Y para saberlos mezclar y saber en qué momento, o sea, yo lo que sí creo que se abusa es porque creo que se piensa es que si yo educo demasiado, ya con eso resuelvo el problema. Y primero, la educación en ciberseguridad, yo creo que esa también es otra de las cosas en las que eh, todos cometemos el mismo error y es que esto es un proceso, esto no es un tema de que lo hago ahorita y ya con eso resolví el problema. No, ¿sabes? Esto tiene que ser un tema continuo, un tema que debe ser mezclado con la tecnología, obviamente. Sí, Ahora, obviamente. no, exacto, ahora regresando al tema de que si a estas teorías, ¿no? De ataques, es medio raro, ¿no? Que al mismo tiempo que sucede esto, Cloudflare tenga otro ataque masivo de DDoS y entonces uno dice, bueno, uno comienza a ver todo eso y uno dice, ¿y por qué? ¿Y por qué ahora esta cosa? Porque ese de Cloudflare fue un ataque fuertísimo el viernes. Sí, sí. Muchas empresas, muchas páginas web, muchos servicios pararon de funcionar. Inclusive, creo que fue el martes, WhatsApp paró de También funcionar. estuvieron hablando de WhatsApp, que había estado detenido, que tenía algunos problemas. Sí, Sí, y sí, eso fue el martes en horas de la tarde y fue a nivel mundial. Entonces, el martes en horas de la tarde, lo de WhatsApp y otros servicios también fueron afectados. El miércoles Twitter fue hackeado. Jueves sale lo del bug de DNS y sale lo de Cloudflare desde el viernes. O sea, todo eso tiene que estar unido de alguna manera. oh, siempre. O sea, yo también pienso lo mismo. O sea, no, no. Y eso es lo último, disculpe, esto es lo último. Lo último fue lo que sucedió hoy esta mañana, que estuvimos hablando la semana pasada acerca de los ataques cibernéticos, especialmente en Irán, con la explosión en Irán de esos reactores nucleares. Pues hoy en la mañana explotó ¿cómo se dice? Pipelines de gas, Unas tuberías. unas tuberías de gas en Irán. Explotaron, ¡puf! Digo, no sean tan hijo. Sí. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Sabes que todos los fenómenos, yo creo, Edgar, que todos los fenómenos convergen a que pues el mundo, obviamente, digamos, en ambientes pandémicos, todo el mundo está en su casa y pues el contexto No tiene digital es nada lo más que primero, hacer o qué? pero el contexto digital está abierto y pleno para que la cosa fluya y avance, ¿sí me entiendes? Yeah. Entonces, es el momento perfecto. Todo el mundo tiene la atención concentrada en el mundo físico, pues porque es así. Entonces, ¿qué hacemos? Lo mandamos al mundo virtual, ¿sí? Y el mundo virtual, pues, en este momento tiene muy poca atención, tiene muy poca relación con el resto del mundo. Sure. Yeah. ¿Sí? Wow. No, que sí sigo leyendo aquí lo de, lo de Twitter. Y no, tienes que leer ese artículo de New York Times. Es impresionante. Pero Cuenta ese más. tiene que ser de hoy, ¿cierto? Porque Sí, sí, sí. New sí, York porque Times, creo que ayer estaba leyendo el Bloomberg y el Bloomberg, Bloomberg pues ok. todavía no tenía claro así en su noticia, de hecho decía, todavía no tenemos claro quién fue. Ok, yeah. ¿Sí? Yeah, Entonces, no. Sí, es impresionante. Está pasando muchas cosas y de nuevo demuestra cómo estamos dependiendo tanto en el tema
pues, de ciberseguridad y no nos damos cuenta. O sea, nosotros personalmente nos damos cuenta. El problema es que hemos dicho tanto tiempo, tantas veces el mismo mensaje que ya la gente se cansa de escuchar, ¿no? Cuando digo gente, digo la gente que no está metida en nuestro mundo y se cansan de escuchar. Parece que en algún momento tienen que, como industria, tenemos que comenzar a hacer lo que hace la industria de los cigarrillos. Muestran la cajas con las fotos horribles de las personas y le dicen a la gente mucho cuidado. Eh, no sé, es rarísimo, pero bueno. eh, ¿Qué otras cosas están pasando por allá en Colombia? Por ahí vi eh, una noticia en LinkedIn. Primero, el miércoles, conversando con CISOs, tenemos a Paula Andrea Ruiz Peláez, ¿no? Sí, Una ciberabogada de Cali. Y vamos a hablar acerca del tema de oficial de privacidad, la importancia, ¿no? De esto. Y entonces ella compartió una, una nota acerca de Superindustria que sancionó a una, que es una empresa, organización, se llama CIFIN. ujú, Ahora, nosotros hablamos hace mucho tiempo acerca de superintendencias, ¿correcto? Que ellos estaban sí, velando por eso y porque habían salido noticias de que era la superintendencia que iba contra Facebook y tenía así una es, demanda contra Facebook, ¿correcto? sí. Y tú me dijiste que las personas nuevas que estaban ahí sí estaban bien enfocados en ese asunto de privacidad de datos y están haciendo No, muy ellos buenos. están haciendo su tarea. Ajá. Como ente de vigilancia, hacen la tarea, pues, digamos, hasta donde les da el instrumento. ¿Sí? Y esa era la discusión que tuvimos hace mucho tiempo, que yo te preguntaba así, pero ¿tienen dientes o no tienen dientes? Ese es el dolor de cabeza. No tienen los suficientes dientes. Ah, ¿Sí? Porque ellos solamente pueden, o sea, ellos operan casi que a la demanda de los reclamos o a la suficiencia de su criterio para decir vamos a investigar a este o a este o a este. ¿Sí? Entonces, como por ejemplo, para el tema de datos personales, la superintendencia no procede contra nadie hasta cuando ellos no hayan recibido alguna queja. Pero las quejas no llegan a ellos hasta cuando no haya surtido el proceso con cualquier empresa. mm, Ese es el conducto normal. Ahora, la superintendencia sí puede decir, pues porque ya tiene su sistema y todo, yo quiero es revisar, voy a revisar, quiero revisar la empresa X. Ah, bueno, voy y reviso cómo funciona todo su sistema en relación a protección de datos y pueden escoger de su bolsa. Lo que pasa es que ahí es donde no tienen dientes, porque no pueden mm. estar cogiendo cada semana uno y bueno, oye, sí, sí, igual tienen otras funciones también. ¿Saben? Y sí, no, interesante. Entonces ella dice que aquí pues fue por un tema del habeas data, ¿no? Financiero, sí. Financiero. Y lo que dice es que una persona se quejó, ya que en la información que tiene sin fin de él aparece el estado suspensión por DEREC. No sé qué es DEREC, pero bueno, suspensión por DEREC, que hace referencia a la suspensión de derechos políticos y que ha hecho que las entidades financieras le nieguen créditos. Pero la persona dice que está desactualizada esta información, no debe ser utilizada en el futuro y pues le está afectando y la persona llegó y demandó y ahora la pregunta es, listo, la CIFIN llega y le coloca una multa gigantesca a esta empresa. A mí, Superindustria le pega una multa a CIFIN. ¿Qué le pasa a la persona que comenzó la demanda? O sea, no, no, no leí ese documento grandote, a lo mejor dirán ahí qué le sucedió a esa persona, pero no creo. Ah, no, exacto. Ahí, pues, como tiene que, aparte de todo, tiene que surtir como el proceso. Entonces, ahí no va a decir, o sea, por lo menos por la información en general, sí, no va a mencionarlo todo. Entonces, pues, sí. Mm. ¿Y qué te iba a decir? Bueno, y entonces regresemos al tema de Irán porque es un tema muy interesante. Cuando uno ve los asuntos políticos y luego uno ve esas actividades, es muy interesante, porque al principio de la semana hubo una noticia de un acuerdo entre China e Irán. Sí,
Sí, efectivamente ellos hicieron como, y digamos que eso se está viendo como entre muchos países, ¿no? En términos generales. En ese momento sí, y hay Sí, mucho movimiento en esa área del mundo, que es sí. muy interesante. Comenzó con los movimientos entre China y India, luego el ataque que tuvo Australia, que parece que vino de la China, no nos olvidemos de ese ataque. Y luego viene, esta semana, la semana pasada fue China-Hong Kong. Y bueno, y después lo que también hace lo propio de Estados Unidos, algunas medidas que toma frente a todo el tema de China-Hong Kong. Pues aquí había leído unas cosas interesantes que no me había dado cuenta. Y de nuevo perdí, la estaba buscando, pero la perdí. Donde decía que esta semana Estados Unidos había firmado una ley que permitía hacer ciberataques contra otros países. Y decía como, por ejemplo, Irán. Y yo, ¿cómo? Y yo había guardado esa noticia y no la encuentro, ya no la encuentro. De nuevo, regresamos al tema de cómo ahora se está utilizando más el tema del ciberataques digamos, de ciberataques A nivel de a nivel países. de países estatal, y Sí. es Lo que interesante. pasa es que eso es, alguna vez lo conversábamos y digamos que eso está un tema en el aire, que lo que se piensa es que nosotros estamos en este momento en una ciberguerra fría, ¿sí? Y por ejemplo, Ciberguerra esa fría. ley, ¿sí? Y esa ley que, que Estados Unidos viene trabajando desde hace rato del famoso eh, forward attack, creo que se llama, que Sí, ellos sí, tienen sí. como la potestad de, si me atacan, yo puedo devolver el ataque en la misma medida, inclusive de lo que mucha gente ha rechazado, que lo que pretendía era que las mismas empresas, cualquiera que recibiera un ataque informático, no solo el Estado, sino cualquier empresa pudiera hacer la misma o tener la misma acción de respuesta. Yo decía, Ya. darle una capacidad a la empresa para eso, pues obviamente algunas lo podrán hacer, otras muy probablemente no. Sin embargo, yo creo que eso no es viable. Entre países, pues yo creo que eso ya se viene dando. ¿Sí? Lo que, si ya se firmó esa ley de Estados Unidos, lo que hace es legalizar algo que claramente Estados Unidos viene haciendo y todos los países lo vienen haciendo, ¿no? Los países pues con capacidad de estar como en ese ambiente de ciberguerra fría, pues cuando tú lo analizas así como con la cabeza fría, pues claro, nosotros estamos hoy ante un contexto en donde recuerda que cuando tú estudias, por ejemplo, las milicias de todos los países como que tienen trabajo con el ciberespacio y casi todos lo tienen ya, eh, reconocen al ciberespacio como el quinto dominio de defensa. O sea, Sí, claro. y Estados Unidos es uno de ellos, pues nosotros también lo tenemos aquí a través de nuestra política de ciberseguridad que salió hace poco, por cierto. Y, y pues obviamente eso le da un margen de maniobra a cada país. Y hoy viendo, y no solo eso, Edgar, que ahora que tú lo mencionas, esta semana lo que se ha venido como también moviendo es el tema que se ha indulgado, se ha señalado a China y a Rusia, particularmente a Rusia, de los ataques a los laboratorios científicos donde están haciendo investigaciones por COVID-19, ¿sí? Que son Mm. como otros de los movimientos, o sea, hay movimientos por todos lados, ¿sí? Hay movimientos eh, para ataques de la industria farmacéutica, hay movimientos para las infraestructuras críticas, hay movimientos de represión o de represiones, como el caso de China, eh, Hong Kong, hay movimientos de desestabilización, como lo que sucede pues en el Oriente Medio, hay movimientos también de afectación de poder económico pues, entre las grandes naciones y todo en el contexto digital. O sea, no necesitas tú ir creando conflictos bélicos físicos si tienes el contexto digital para operar. Entonces, pues, eso lo Exacto. hace como más complejo y le pone, y pues ponle ahora todo este contexto, una pandemia que tiene los esfuerzos concentrados en que no se multiplique, ¿sí? Pues claramente los esfuerzos están concentrados ahí y todo lo demás se puede ir dejando de lado y pues, estamos viendo algunos de los Yeah, resultados que vemos o conocemos. exacto. Mira, encontré el artículo, aquí lo estoy compartiendo, y dice que el presidente Trump autorizó al US Cyber Command Response
el centro de US Cyber Command Response, que el cual nosotros hace mucho tiempo, creo que fue por ahí en diciembre, leímos el documento Ujú, que utiliza el US Cyber Command, el- la, la, la Biblia que ellos utilizan, donde ujú. discutimos que decía que ellos tienen todo el derecho de hacer un preataque. Sí, porque van a siempre, pues, bueno, Estados Unidos siempre ha defendido la bandera de Sí, eh, es tomar medidas previa, que exacto. afectan su seguridad nacional. Exacto, Entonces, pero y me acuerdo que tú y yo estuvimos viendo eso, entonces decimos, pues madre, ¿cómo así? sí, no, y Eh, sobre todo porque volvemos a esa conversación, me acuerdo tanto, yeah, que el punto de disertación de siempre esas operaciones en el ciberespacio, que es como se conoce en el mundo de la milicia, pues empieza a hacer la pregunta, bueno, ¿y cuáles son los bordes en el ciberespacio? Ah, es que no hay. Ah, no hay. bueno, entonces con Exacto. más veras puedo decir, pues yo voy a tomar una medida preventiva, y la medida preventiva es mejor yo afecto las infraestructuras antes de que me afecten a mí. Claro, y nosotros conversamos acerca de esto Eh, cuando hablamos acerca de Australia, que la pregunta que hicimos fue, y exacto, bueno, listo, entonces de alguna manera tiene que identificar el ciberespacio de los países, entonces ¿cómo lo van a hacer? Lo van a hacer por medio de empresas a nivel de redes críticas, listo, justamente la red crítica está dentro del país mismo, el oleoducto, la tubería de gas, todo eso, listo, energía y todo eso, pero ¿qué tal las empresas pues que tengan el famoso IP, ¿no? De inteligencia, que tenga información secreta de los productos que están haciendo. Y esas empresas tienen oficinas en China, en India, en diferentes partes. Entonces, por ejemplo, regresemos al punto de Estados Unidos. Estados Unidos reconoce que el área donde tienen áreas militares, esos espacios militares se reconocen como eh, tierras de Estados Unidos, mejor dicho. ah, sí, Sí. claro. ¿Ok? Y entonces a eso voy. Entonces van a decir entonces que esa tierra de Estados Unidos, digamos, una de esas que están allá en Alemania, entonces ese pedazo de la presencia digital que están allá en Alemania es de Estados Unidos. ¿Entiendes lo que quiero decir? Entonces Sí. es muy, muy difícil, No, es que es muy complejo. muy Sí. complejo, exacto, porque entonces, ¿cómo? Uno comienza a pensar, uno dice, ¿cómo lo van a hacer? No se puede hacer, pero pues, de todas maneras, esto es lo que yo decía, este reporte que estamos viendo aquí en la pantalla, es lo que yo decía, que presidente Trump autorizó al US Cyber Command a tomar las medidas Sí. contra Rusia en la interferencia de Rusia en las elecciones De de medio año aquí del 2018. 2018. Y ese es uno. Y mira lo que decía aquí, que es lo que yo había leído, que, eh, que el reporte que en 2018 había autorizado, el presidente Trump había autorizado a la CIA a conducir, a conduct Operaciones operaciones cibernéticas contra. cibernéticas, Sí. especialmente contra Irán, China, Rusia y Corea del Norte. Sí, Yo leí exacto. eso y dije, ¿cómo carajo? Pero eso no es una sorpresa. Eso realmente para mí es ponerlo en el frente. A Porque eso eso es. voy, a eso ¿Sí? voy. No es una sorpresa, ya sabíamos que estaba sucediendo. Lo que me sorprende, lo que me sorprende Es que lo es hagan público. es que lo han hecho público y lo hicieron en el 2018. Ujú. No es nuevo, No, hace 2 años y no se había hecho. Entonces estamos hablando acerca de todos estos ataques, posibles ataques y retaliaciones y porque estaba la retaliación de Irán contra Israel cuando atacaron hace un mes atrás el acueducto de Israel, si te acuerdas sí, de eso, sí. ¿sí? En Estados Unidos constantemente Los ataques a la infraestructura, sobre infraestructura todo de eléctricas, que han sido, eléctricas, este año yo creo que Estados Unidos ha pasado la prueba, por lo menos hasta ahora, en los exacto, ataques a infraestructuras eléctricas, ¿sí? exacto. Ahora, pues obviamente está muy, muy hacia el frente, pues las infraestructuras críticas, ok, Sí. pero todo lo que vaya a tener que ver con el mundo farmacéutico y con las investigaciones es Y en lo que muchísimo, está, ¿sí? muchísimo. Y te digo por qué lo he visto, porque yo lo he vivido en carne propia
aquí con mi empresa, obviamente, con la empresa con la que yo trabajo, pues estamos metidos en todos estos mercados. Y yo he tenido la oportunidad de trabajar en el área farmacéutica, en el área de energía, en el área de químico, en esas tres áreas. Y yo he visto muchísimo, muchísimo, muchísimo cómo ha cambiado tanto la manera de pensar de los ejecutivos, No, claro. de la Claro. junta directiva. Ujú. Y lo que hemos estado hablando con todos los CISOs que hablamos con, eh, ¿cómo se llama? El miércoles pasado, Con Alberto. con Alberto, que hablamos acerca y conversamos y dijimos que los directivos, o sea, no tiene que ver con los directivos porque al final de cabo ellos son los que colocan toda la dirección de la empresa. Así Y si es. uno no puede comunicarse correctamente de una manera muy clara y contundente con ellos, no Y, se va a hacer nada. y no solo eso, Edgar, sino también que ha sido como de las conversaciones repetidas, es que los directivos de ahora, como para complementar lo que tú dices, los directivos de ahora sí tienen eso en el radar. O sea, eso no Ujú. es, o sea, es que ahí es donde, por Exacto. eso yo siempre he hecho como la crítica de que hay veces que el CISO dice, es que a mí no me escuchan. Y yo digo, bueno, pues según los datos que hoy hay en el mercado, eso que usted está diciendo es mentira, porque los directivos tienen en la cabeza que esto es un dolor de cabeza que no lo entienden bien y necesitan a alguien que les ayude a entender el problema en el que están metidos. El problema no es que el directivo no lo tenga en la cabeza. Posiblemente en una MIPYME de dos, tres personas, ok, pero en las empresas medianas y grandes, claramente no. ¿Sí? Y ya que tienen unas estructuras con equipos directivos y equipos ejecutivos y boards y cosas como esas, esos lo tienen en el radar y dicen, bueno, ¿y nosotros qué vamos a hacer con esto? Necesitamos que nos expliquen bien esto qué contiene, porque ya sabemos que hay ciberriesgos, Sí, pero sí. nosotros, me gustó un artículo que me leí ayer de Gartner que decía, en un estudio que estaban viendo, las tres cosas que le preocupan a los directivos y a los ejecutivos del tema de ciberseguridad. Entonces es, los costos sí, pero una de las cosas que me llamó la atención porque coincide con lo que yo siempre he dicho, a esos niveles tan altos, no necesariamente el tema del dinero les preocupa más que la misión y la visión de la organización se esté viendo afectada con este tipo de cosas. ¿Sí? Entonces, eh, y que necesite que le expliquen cómo es que esto me puede afectar en el diario vivir del negocio. ¿Sí? ¿Mm? Sí. Es muy interesante. Estamos viviendo en tiempos muy, pero muy, pero muy interesantes. Muy turbulentos, porque estamos en tiempos de crisis, Es en que todo esto es tiempos de nuevo, incertidumbre. o sea, todo ¿Sí? esto es muy nuevo para todo el mundo lo que está sucediendo y o sea, el nivel de conocimiento acerca de Internet, de la comunicación, de ciberseguridad, no es balanceada. Quiero decir, eh, mucha gente, hay más gente que conoce menos del tema. Y eso es lo que yo creo que lo hace muy, muy, muy confuso. Y por eso las noticias tampoco se enfocan mucho en esos temas porque mucha gente no entiende. Y eso es un problema, pero yo creo que en las próximas generaciones obviamente todo esto está cambiando eh, y ya va a tomar otras medidas. Pero me interesa mucho ver cómo la gente del futuro, de unos 30, 40 años, ve este periodo. Van a decir que estamos en el Dark Ages, las épocas oscuras de Internet, porque eso es cierto. Esto es nuevecito para todos nosotros. Estamos creando futuros, estamos creando calles y construyendo carreteras y caminos que no existen. Y ese es el tema. Mire todo lo que está sucediendo que estuvimos hablando Sí, hace. es cierto. O sea, y Dale. no, 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 que yo iba a decir es cierto. Nosotros estamos apenas, como yo me he adherido a este parámetro fundamental, el nuevo normal, tenemos que reescribirlo en todas las dimensiones y por eso he insistido tanto en decir todo lo que sabíamos de ciberseguridad, pues hay que repensarlo, pues porque este es un momento nuevo, distinto, que tiene yo sí cada vez me acerco más a entender y a estudiar y a pensar de manera sistémica las cosas. Porque nosotros estamos en un ecosistema muy complejo, porque todo está conectado, es que lo estamos viendo. O sea, Sí. a pesar de que pareciera que no, nosotros tenemos que estar como juiciosos en que todo esto es un ecosistema y
puede que no estén relacionados en primera instancia, pero muchas cosas empiezan a afectar otras, ¿sí? O Sí, sea, bastante, empiezan a bastante. afectar otras. Entonces, uno no sabe si lo de Twitter puede también ser una retaliación por lo que Twitter propiamente estaba haciendo con el presidente de Estados Unidos de vetarle esto. Ah, ¿Y sí me entiendes? Entonces tú empiezas, por ejemplo, yo a esto lo eso pensaba voy. ayer y yo decía, oye, ¿qué Es tal que no es que, coincidencias, no qué son tal que coincidencias. esto sea así? Sí, Quisieron mostrarle a Twitter y darle un freno por lo que había hecho de eh, vetar los las, tweets de un presidente y las, del presidente de Estados Unidos. ¿Por qué no? Sí. exacto, y eso es lo interesante. Eh, y ahí donde viene, tú que eres, eh, lees mucho el tema de filosofía y todo eso. Hay muchas veces que se dicen cosas que los gobiernos y la prensa dicen cosas que cuando lo dicen piensan que son cosas negativas, pero al final demuestran el punto. Demuestran el punto. Entonces, por ejemplo, este tema de Twitter, eh, que toman la decisión de censurar al presidente de Estados Unidos, porque ellos dicen el presidente de Estados Unidos está utilizando, están viendo mensajes negativos, racistas y todo eso, y nosotros no permitimos eso, y lo Ujú. censuran, ¿sí? Y luego el presidente dice que están contra, que primero él no ha hecho nada, no ha hecho nada racista y que esa gente está leyendo cosas donde no hay. Y segundo, dicen que están yendo en contra de sus freedom of speech, libertad de palabra, Sí, ¿ok? libertad de expresión, Es ¿sabes? de expresión. Entonces, dicen, y luego viene Twitter y dice que es que la Casa Blanca eh, trata de parar ese tema de expresión de palabra y lo que sea. Entonces, pero cuando hacen esto, ellos tienen, o sea, esta es una empresa privada, ellos pueden hacer lo que les dé la gana. Sí, ¿Entiendes? literalmente. Es mi empresa, o sea, si usted está utilizando mi computadora para enviar mensajes y yo no creo que no me gusta el mensaje que usted está enviando, entonces yo lo desconecto de mi computadora. Vaya a armar su propia computadora. Ese sí es simple. Pero bueno, eh, mira cambiemos el temita, porque me gusta mucho. Tú ayer compartiste un artículo en LinkedIn que me pareció espectacular. Primero la gráfica me encantó. ¿De qué era? Pero no copié toda la gráfica. Era acerca de, si te acuerdas, era la de un cerebro que tenían en LinkedIn eran cinco. Las, ¿cuál sería? Madre, no sé si lo puedes ver. Espera, yo miro aquí de una vez. Que dice que uno no le teme a los grandes retos, dos confía ciegamente en su Ah, ok, preparación. sí, el post de esta doctora, sí, lo que necesitan las grandes mentes, una cosa así. Algo así, exacto, y Sí, me pareció sí, espectacular. Y eran cinco. Entonces, el primero es no le teme a los grandes retos. Espérate si lo sí. encontramos aquí. Pero está en LinkedIn y tú lo compartiste. Espérate, Sí, Andrés Ricardo yo Almanza. le di like a ese. Exacto, pero tú le das like a muchas cosas, así que es difícil Sí, mantener. Porque aquí lo estoy viendo y hay de codo. Pero bueno, me pareció espectacular. Pero espérate, aparece, yes, no, hermano, usted debe parar de dar tantos likes. sí. Twitter is dead to me. Es el de Twitter is Dead, a mí también me pareció buenísimo, que recuenta como todo los fenómenos de Twitter. Me pareció genial. La verdad me gustó mucho. Pero bueno, en la bloguera del tiempo sale COVID positiva. ¿Qué más? Ah, sí. No, pues estoy viendo lo que tú estás compartiendo. Pero bueno, no lo encuentro, no lo encuentro. Es que yo también lo estoy buscando, pero estoy buscándola es a ella. Aquí está, Que aquí está. Las 5 claves de una mente poderosa, de parte de la doctora Lina María Echeverry, Lina María Echeverri, sí. Universidad del Rosario. Eso en Argentina, ¿correcto? No, 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 acá en ¿Colombia? Colombia. Ah, bueno. Sí. Las 5 claves de una mente poderosa. Y dice, uno, no le teme a los grandes retos.
2, confía ciegamente en su preparación. 3, visualiza los obstáculos cientos de veces antes de que ocurran. 4, se prepara para cualquier eventualidad. 5, utiliza las derrotas como aprendizaje. Son, wow, son cosas interesantes. Miremosla uno por una. No le teme a los grandes retos. ¿Qué significa eso? Yo lo leo y para mí es, sí, que no le da miedo. Eh, Yo, yo, Andrés, Andrés, te voy a contratar para que seas el CISO de, de Telefónica, digamos. Empresa gigantesca, ¿no? Eh, la realidad a todo el mundo le da miedo. pues podría darle, exacto, sí. Yo lo veo como el tema de poder encontrar un equilibrio entre lo que puede ser la incertidumbre de lo que puede pasar y enfrentarse a la hora de una vez. Entonces yo lo interpreto así, porque digamos que hay ciertas palabras que hasta podrían uno también rechazar. No le da miedo a nada, entonces No, pues, en no, uno términos tiene que ser realista, uno tiene que ser realista. exacto, es que iba allá, tú siempre vas a tener miedo. Entonces, yo pongo esto en contexto para decir, ok, el miedo va a existir, pero hay una persona que es capaz de gestionar sus miedos confiando en lo que hay hoy para poder enfrentar ese desafío. Es en este donde entra el tema de, no, en este no, yo estoy hablando acerca del tema del síndrome de impostor, pero aquí no es, yo creo que es en No, otro de no, los 4 puntos. Pero bueno, no el tema de los grandes retos, es muy importante, pero también es importante tener límites, ¿no? De nuevo, por regresemos al ejemplo supuesto. que yo estaba dando. Andrés, tú vas a ser el CISO internacional de Telefónica. Y, güey, madre, uno dice, bueno, pues yo lo hago, pero uno también tiene que entender, bueno, güey, madre, ¿qué necesita uno que para hacer eso? ¿Tengo el conocimiento tecnológico? Sí, lo tengo. ¿Tengo el poder de comunicación? Sí, sí, lo tengo. Y lo que hablamos la semana pasada, el porte político. Ah, ahí es donde uno comienza a quemarse. Mm, Porque uno dice, pucha, pues yo no conozco quiénes son la gente directiva, los conozco, no los conozco. Ahí es donde uno comienza a decir, no, a lo mejor ese no es para mí. Entonces, de qué decir que uno tiene que también ser realista, ¿no? No le teme a los riesgos, pero también ser realista y saber a cuál reto enfrentarse y a cuál decir, espérate, dame un tiempito más y ya regreso. sí, es cierto, Esa es es la cierto. manera que yo la veo. Porque, de nuevo, la conversación de la semana, de este miércoles pasado fue muy bueno. Ese tema de lo que los ISOs deben tener, lo El que, que lo, puede funcionar y que lo no que puede podemos, funcionar. Sí. exacto, y que uno de las habilidades que debe tener es la habilidad política. Ujú. Eso es algo que es muy importante, muy importante. Pero bueno, no le teme a los grandes retos si es la clave de una mente poderosa. Yo creo que ahí es básicamente, yo lo diría de esta manera simple, es, te dan un desafío, tú lo estudias, tú lo miras, tú lo ves y tú dices, yo puedo hacerlo, pero basado en una realidad, ¿correcto? Sí, claro, porque es que tú no puedes, a mí me gusta mucho un libro que me estaba leyendo que dice, oye, tú tienes que ser realista. Realista no es ir en contra de las cosas, es saber lo que tú tienes para poder enfrentar un desafío. Exacto, exacto. Yo, por ejemplo, ¿Sí? yo veo la gente, yo veo los peladitos jugando fútbol ahí en el Premier League. Y cuando yo era joven, pues, yo la verdad era muy bueno para fútbol y pude tener la oportunidad de ser profesional, pero no lo hice por X motivos, ¿no? Y ahora, a los mis 50, digo, o sea, yo me voy a entrenar a ver. Y luego digo, no, a ver, la realidad de las cosas es que yo te corro de aquí a 10 metros y me muero. Ya no llego. Entonces, bueno, pero no le teme a los grandes retos con tal que los retos sean realistas para cada persona. Ese es uno. Muy bueno. El número 2 es confía ciegamente en su preparación. Tiene que ver con el uno, ¿correcto? Sí, y tiene que ir con el uno, aunque también habría que hacer la observación de no irme al exceso de ser un narcisista, que Ah, no, exacto. que yo crea que soy mejor dicho, que soy infalible para poder, ¿sí?
atender el desafío. O sea, porque eso Exacto. también puede, o sea, es que yo digo que estos puntos son claves teniendo como un claro balance que tú estás en la mitad, porque también te puede llevar a tu otro extremo. Confía ciegamente, entonces me puedo volver un súper confiado. Mm, O sea, y me puedo exceder y realmente no voy a cumplir con la meta número uno, que es atender el desafío. exacto, exacto. Luego viene otro, el tercero. Visualiza los obstáculos cientos de veces antes de que ocurran. Yo, Este no es tan fácil de hacer. no, porque nosotros no estamos acostumbrados, aunque el tiempo moderno a qué nos está llevando, Edgar, a que me está leyendo también en otro artículo, no me acuerdo dónde, una de las cosas, bueno, listo, si tú visualizas el futuro, pero ¿qué es lo que visualizas? Entonces, lo que él le daba como clave es, imagínese el futuro, pero lo que usted hace en el día a día del futuro, no tanto como el futuro, sino imagínese algo del futuro, porque pues imaginarse el futuro son muchas cosas. Entonces, nosotros no estamos acostumbrados a estar imaginando más allá, ¿sí? Y menos, yo inclusive hasta me atrevería a decir, no tanto como visualizar los obstáculos, porque es posible que tú no puedas saber cuáles son, puedes construir escenarios de las cosas que pueden llegar a salir, a desviarse de lo que tú quieres de ese futuro. Entonces digo, por ejemplo, voy a poner mi ejemplo, Andrés Almanza. Andrés Almanza quiere ser, quiere estudiar el doctoral. Entonces yo me imagino estudiando mi doctoral, pero imaginándome eso, ahora me voy a imaginar cuáles pueden ser los escenarios que me saquen de esa ruta. Ok, entonces los escenarios pueden ser, no sé, voy a Sí, imaginar en escenarios irracionales. Oh, que me accidente y bueno, no se pueda, listo. Otro, no, que financieramente no, listo. Sí, entonces es mm, imaginar escenarios, ¿sí? Que puedan poner situaciones que vayan en contra de sí, esa meta que yo estrategias. tengo. Exacto. Las Y, estrategias, y exacto. pensar ahí sí, después de imaginar esos escenarios, ahí sí lo que dirían, bueno, ¿qué voy a hacer? Entonces, ¿cuáles van a ser las estrategias que voy a usar para enfrentar cada uno de esos posibles escenarios? Yo creo que este punto, Aquí estamos hablando acerca de tabletop exercises. No sé por si ejemplo, los famosos también, yo podría decir, estos pero son mis playbooks para poder saber qué hacer en ese momento. se pueden utilizar a nivel Claro, personal. claro, por supuesto, y es que uno los construye también a Interesante, nivel personal. Claro. interesante, interesante. Sí, eso es exactamente eso. Cuando yo tenía mi empresa, yo hacía eso, los temas estratégicos. Yo decía, bueno, yo quiero, en 3 años quiero estar aquí. ¿Cómo lo voy a lograr? Entonces comienza uno, bueno, primero tengo que tener esto. ¿Y cómo logro eso? Bueno, tengo que hacer esto, esto, esto y esto. ¿Y qué necesito para hacer esto? Y tata, y comienzo a hacer la estrategia poco a poco, ¿no? Ese también es el tema de, ¿cómo se llama ese del pescado, de espina de pescado? Sí, la espina de pescado. Algo así similar, ¿no? Que básicamente es en vez de ataques, uno lo hace como para estrategia, para saber, todo tiene que ver con el tema de project management, administración de proyectos, ¿no? Entonces uno tiene que ver todo lo que, cuáles son los milestones, cómo lograrlo y qué puede suceder, cuáles son los riesgos que pueden venir en cada uno de esas actividades y estar preparados. Eh, en, 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 en Project Management uno dice, bueno, ¿qué puede suceder si yo quiero hacer esto? ¿Qué puede suceder, como tú dices, que impidan lograr ese objetivo? Y uno comienza a listar todas estas posibilidades y luego uno le da lo califica. Este es un riesgo alto, medio o bajo. Y después de que los califica, ¿qué hago si esto ocurre? ¿Lo acepto? Exactamente. ¿Lo acepto? ¿Lo ignoro? ¿Lo evito? Si lo acepto, no tiene nada más que hacer. No, lo quiero evitar. Entonces, ¿qué carajo tienes que hacer para evitar? Entonces, tengo que hacer esto, esto y esto y esto. Eh, Toma trabajo, pero de pronto ese es cuando la gente dice, es que está, digamos a Shakira, por ejemplo, que salió pues eh, súper estrella de rock, ¿no? En Colombia todos la conocíamos desde cuando comenzó, pero en Europa, en Estados Unidos, apareció de la nada. Sí, Sí, y la gente decía, no, pero es que mira, tan de buenas ella estuvo en el lugar preciso, en el tiempo adecuado que era. Y no,
Ella le tomó uno de ¿qué? 10, 15 años llegar al momento preciso del tiempo donde era, ¿no? Eso es puro trabajo. Eso es lo que la gente no se ve. Y si uno no visualiza todo eso, uno no tiene una estrategia y uno no sabe cómo está cumpliendo los objetivos. Así que eso es muy importante. Toma Sí. mucho trabajo, Oh, ¿listo? claro, Pero, por pero, supuesto. si uno no se toma ese trabajo, uno nunca va a suceder. A nivel personal, eso ha sido lo mío. No sé. Sí, Eh, 4, se prepara para cualquier eventualidad. Pues lo que está muy sigue después relacionado, exacto. al O 3. sea, sí. Exacto. Igual también habría que decir, pues yo me preparo para las eventualidades, sí, solo sí, como lo acabas de describir tú. Hago como un plan de escenarios de cuáles pueden ser las posibles eventualidades. O Ujú. sea, oye, si no me preparo para ninguna, pues si no visualizo ninguna, yo creo que a veces, Edgar, poniéndolo un poco como en el ambiente global, nosotros somos muy amigos de animarnos a andar en un plan sin visualizar, porque alguien me dijo, ah, no, pero es que eso es ser negativo. Yo le decía, no, hay que No. mirar las variables que están a favor y en contra. En otro libro, es como cuando tú empiezas algo y si tú, a ver, el libro decía, si usted va a empezar un sueño y lo empiece y no lo empieza entendiendo sus fortalezas, pues en algún momento se va a tropezar y va a ser un desastre. ¿Sí? Y tiene todo el sentido del mundo. Entonces tú empiezas con tus fortalezas y sobre esas y los escenarios te van a ayudar a de pronto mirar esos puntos álgidos que hay que prepararlos. O sea, eso hay que prepararlo. Exacto. Hay que prepararlos. Y por último, utiliza las derrotas como aprendizaje. Que Exacto. eso es vital. Yo Vital. lo he dicho, lo he repetido y lo hemos repetido aquí Mm. incansablemente. No es posible. Nosotros ya tenemos que romper ese paradigma de que fracasar, fallar, si la palabra es muy fuerte, fracasar, si fallar también es muy fuerte, si equivocarse es menos fuerte. Todas esas palabras tenemos que romperla del imaginario de que eso es malo, que eso es, todo el mundo lo tendría que evitar. No, pongámonos como seres humanos en el común denominador todos y la constante es que todos tenemos que caernos. ¿Te acuerdas el filósofo colombiano Maturana? Ah, sí. Perder también Perder, es ganar. perder también es ganar. Y, lo, Sí, y la gente que entendió, lo entendió. sí, La gente que no lo entendió lo cuestionó y lo mejor cuestionó y comenzó a dicho, decir, es que usted es un perdedor, usted le gusta perder. No, exactamente. eso no, pues ahí está su mente, papá. Eh, Sí, no, eso se le fue por encima de su cabeza, no entendió, no lo captó, no agarró lo que quiso decir Maturana en ese momento. Y al final de cuentas está 100% correcto. Mira, de nuevo, hablando con Alberto. Alberto nos dijo, Solano, durante el Conversando Concisos, nos dijo que él se ha tropezado varias veces como CISO, pero ahí sigue, se tropieza una vez. sí. No se tropieza 2 veces con el mismo problema. Con el mismo problema no, porque ya te tendría Ah, que haber dado experiencia para afrontarlo. Puede que le exacto, salgan nuevas cosas. Ah, eso es otra historia. exacto, y eso es Eh, diferente, exacto. eh, No, pero Y esto es muy interesante. Mira, yo hace mucho tiempo tenía un podcast acá con un amigo mío cuando yo estaba en Hewlett Packard y en IBM, que inclusive llegó a ser fue, por alguna razón fue escogido como uno de los top 25 podcasts a nivel mundial. Y yo, wow, y fue madre, estuvo ¿Mm? chévere. Y por eso estoy aquí contigo haciendo eso, porque me gusta mucho eh, conversar y compartir las ideas, aunque algunas pueden ser estúpidas, pero bueno, se comparten, ¿no? Eh, pero hablamos acerca de uno de los temas, hablamos de cómo piensa un jugador de ajedrez profesional. ¿Sí? Y a mí me pareció impresionante y yo comencé a utilizar esa táctica para todos mis proyectos. Y te digo que desde que comencé a hacer esa táctica para todos mis proyectos, no solamente profesionales, sino también de vida, hermano, todo funciona perfecto. No digo que ha sido fácil, pero funciona. La gente que los maestros de ajedrez, y esto lo puede buscar porque fue un artículo que salió hace muchos años, que entrevistaron a estas personas. Esta persona dijo que los maestros de ajedrez piensan, ellos visualizan. ¿Cuál es aquí el tema de visualizar? El número 3. Ujú. Ellos visualizan cómo quieren ver el,
el ajedrez, ¿cómo se llama? ¿El tablero? El tablero de ajedrez. ¿Cómo lo quieren ver? ¿Sí? Y lo visualizan. Y entonces ellos dicen, listo, para llegar ahí, ¿cuál es el paso antes de eso? ¿Sí? Entonces dice, pues yo quiero la reina aquí, el peón acá, el alfil por acá, el caballito por acá, la torre por acá. Bueno, ¿cómo, qué paso, cuál fue el paso anterior a ese? Y ahí es donde comienzan entonces a crear su estrategia. Ellos, o sea, lo que dicen es que ellos comienzan con el final y toman un paso hacia atrás y luego otro paso hacia atrás, otro paso, hasta que al fin llegan al principio. Y uno dice, wow, madre, pero cuando uno está aprendiendo al tema de visualizar, uno siempre dice, primero, y visualiza dónde quiere estar. Ahí estamos correctos, sí, estamos de acuerdo. Ujú. Uno comienza con dónde quiero estar al final, pero luego lo que nosotros hacemos común y corriente, lo que yo hacía anteriormente, es decir, listo, entonces yo quiero llegar al punto B, yo estoy al punto A. ¿Cómo llego al punto A? Y comienzo a construir desde el punto A hasta el punto Al B? punto B. Pero ellos decían, no, ahí es donde está el problema. Usted, si usted se va del punto B hacia el punto A, es mucho más fácil crear Esa crear realidad. esa realidad y crear esa estrategia. Porque si uno va de punto A a B, ahí comenzamos con el tema de los múltiples universos, el tema de las múltiples decisiones. Si yo comienzo el primer paso, bueno, estando me voy a la izquierda, me voy adelante, me voy hacia la derecha, ¿entiendes? Pero si uno comienza desde el final, yendo hacia atrás, apenas hay una movida, no hay otra. Y yo dije, ¡jue madre! Muy interesante. Y yo comencé a plantear así el tema de muchos proyectos. Y entonces te confieso, ese tema de del evento de Tactical Edge. La meta mía, comencemos, si no te molesta, comencemos con eso. ¿Vale? Vemos cómo funcionan estos 5 puntos. El número 1, no le temas a los retos. Yo quiero que Tactical Edge sea el RSA de Latinoamérica. Ujú. ¿Sí? No existe un RSA en Latinoamérica. No, no existe. RCA Latam no existe. Latam no existe. Pero existe un RSA. Ujú. Entonces, no es algo que es imposible. Es un reto gigantesco. Ese es mi reto. Eso es lo que yo quiero. ¿Sí? Confía ciegamente en su preparación. Yo creo que yo estoy muy confiado. Yo creo que yo estoy muy confiado en eso. Estoy ciegamente me preparo para cumplir eso. Ahora, vamos al tema de 3, visualización. O sea, no, sí, el tema 3, Sí. visualización. Visualiza los obstáculos. Los obstáculos. Pero eso significa también, yo le coloco un tiempo. Y yo dije, en 10 años quiero ser el RSA de Latinoamérica. No dije en un año, no dije en 2, dije en 10 años. Eso me da un tiempo, ya llevamos 4, ¿sí? Ya llevamos 4 años con Tactical Edge. Y mira que este año es raro porque este año es todo virtual. Entonces, eso es un obstáculo, ¿no? Visualiza los obstáculos. ¿Quién carajo se iba a visualizar eso? No Pero sé. si te das cuenta, ¿qué hemos venido haciendo en Tactical Edge los últimos 2 años, todos los noviembres? Hemos hecho un evento virtual, si te acuerdas. Ujú. Y Claro, tú has tenés participado en ambos, sí, tienes el tactical virtual. virtual. Y lo he venido haciendo ya 2 años anteriormente. Entonces ya veníamos preparados con eso. No es que yo veía esto que se venía, sino no estudiando todo y cuáles son los retos. Pues los retos para hacer este evento es que la gente no nos conoce. ¿Sí? La gente no conoce qué carajo es Tactical Edge. Y eso que ya llevamos 4 años, ya la gente ya nos conoce más, pero todavía no nos conocen en la mayoría. Entonces uno comienza a visualizar cuáles son los obstáculos, el conocimiento, no nos conocen. ¿Qué podemos hacer para lograr eso? Estar haciendo varias cosas, varias actividades constantes. Y ahí es donde salí con la idea de hacer los tacticales virtuales en los noviembres, de hacer los webinars que hacíamos mensualmente, que ya no lo he hecho, porque cambiamos los webinars por estos
2 podcasts que estamos haciendo, Sí, Conversando Ciberseguridad los sábados y Conversando Conciso los el miércoles. miércoles. ¿Sí? Y entonces todo eso, si te das cuenta, todo eso son actividades que me ayudan a lograr el objetivo. Todavía me quedan 6 años. Yo creo que vamos bien. Claro, por supuesto. Sí, Y lo importante es que, así como lo planteas y escuchándote, hay ciertas cosas que son claves, que tú tienes una ujú, meta, exacto. ¿sí? Que tú sabes que vas a tener unas dificultades, que lo Uf, sabes, eh, ¿sí? Y que sabes que tiene que haber necesariamente un trabajo arduo para poder llegar allá. bastante, bastante, papá. Son las tres cosas, más allá del que te aferres a tus competencias y a tus capacidades y a tu preparación, de alguna forma en algún momento todo eso puede que no te, por ejemplo, mira que toda tu preparación puede uno sacar la conclusión que toda nuestra preparación no nos ha servido del todo para enfrentar un evento tan extraño como el Mm, tema es de la vida que estamos viviendo ahora. exacto, exacto. ¿Sí? No toda nuestra preparación. ¿Sí? No nos, Papá, conozco profesores, incluyéndome, que hemos conversado y que yo les he dicho, lo que pasa es que yo soy un poco más folclórico, y yo les he dicho, uy, profesor, se ve muy tenso usted dictando clase por virtual. Y me dijo, es que no me he podido adaptar. güey madre, ¿cómo así? Y estoy hablando de un profesor que tiene 25 años dictando clase. Pero también es otro costo, no es otro medio. Imagínate, Claro, porque imagínate, y de nuevo, eso es lo que yo aprendí haciendo para los Tactical Edge. Eh, Tú y yo estamos acostumbrados ya de alguna manera u otra a, estar al frente de la a estar al frente pantalla y de no sé qué, y pantallas, tener ¿sí? unas conversaciones como más abiertas. Exacto. ¿Sí? Y no necesitamos ver a las personas al otro lado de la cámara para sentir esa energía. Uh -huh. Muchos de estos profesores de la vieja guardia, que son buenísimos, esta es la única experiencia que tienen. ¿No? Y él me dio una explicación que me pareció muy, muy al lugar, porque me dijo, es que el show histriónico de dictar clase, porque me lo dijo así, Ok. literalmente, comillas, el show histriónico de dictar clase al frente de una pantalla me tiene mani amarrado, porque ahora ando con unos audífonos, los audífonos por mucho tendrán un cable que me va a dar hasta cierto, Es bueno, entonces yo a raíz de eso, por eso también estos que tienen algo de distancia, yo los suelto cuando quiero estar de pie, yo he dictado ya un par de clases de pie y un estudiante me dijo, profe, yo lo admiro porque usted dictar 4 horas de pie al frente de una pantalla y se puede mover y no sé qué. Yo le dije, pues es el amor al arte. exacto. Pues porque 4 horas sentado también, así. También no, papá, joder, Sí, madre. sí. No, no puede, no se puede. No, Inclusive yo no. estoy acá para el evento de agosto, ahora el evento americano en inglés. Yo lo quiero, yo no lo quiero hacer sentado, porque lo hice sentado el de mayo y fue muy bueno, pero yo sentí que necesitaba dar más energía. Claro, Uno aquí sentado, pero claro. hablando contigo ahorita me di cuenta que yo me había hecho así, yo estaba así. Sí, está echado hacia atrás. Exactamente. Entonces está como, ah, bueno, sí, pues sí, este es un espacio de comer. Pero Exacto. necesita otras cosas. Entonces, Exacto. Entonces uno tiene que, de nuevo, utiliza las derrotas como aprendizaje. Para mí es este de darme cuenta que me había acostado y todo eso. Eso es una derrota. Eso es para mí una derrota, ¿sí, no? Porque, porque uno tiene que estar atento y profesional a todo, en todo rato. Estamos tú y yo, tú estás sacando de tu tiempo para estar aquí conmigo y conversar conmigo y conversar nuestras ideas con la gente que nos escucha. Entonces, eso que sucedió, que no me di cuenta que lo había hecho, es una derrota. Ahí uno está aprendiendo eso como aprendizaje. ¿Cómo voy a hacer que eso no suceda de nuevo? Pues una manera es estar parado. Bueno, entonces el obstáculo, ahí viene el obstáculo del profesor. ¿Y qué hago para cuando no esté parado? Y bueno, el cable, el micrófono, el espacio. eh, Uno comienza a ver todas esas cosas, ¿no? Que tiene que hacer. claro, Es muy interesante. no, Pero claro. nuevo, esto es como ejemplo lo que estuvimos conversando, ¿no? Lo que estamos viendo aquí en pantalla. Por eso cuando yo lo vi ayer que tú lo compartiste, yo dije, wow, eso está bacanísimo. Me gusta mucho. Sí, ¿no? Y yo creo que el punto 5 para mí el punto más importante realmente, siendo Es juicioso y cinco, sí, honesto, el punto número 5. O sí, sea, yo de todos siempre utilizaré el punto número 5 para sí. reforzar algo
de lo que he escrito, que por eso tengo el tag y no sé qué, y es, nosotros tenemos que desreaprender todos los días, en todo momento, en Exacto. todo lugar. Yo me lo repito todos los días lo convertí en un mantra. ¿Qué tengo que desreaprender hoy? ¿Qué tengo que desreaprender? Porque es la única forma en la que, inclusive, casi que para mi lenguaje, siendo honesto, la palabra fracaso, derrota, No todo existe, eso no existe. no ¿Sí? existe. No existe. Porque para mal o para bien, como leí en algún lugar, de la mejor victoria, ¿cómo era que decía? La mejor, que tú cuando ganas, cuando pierdes, realmente no pierdes, tú siempre ganas, Mm. ganas algo. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, no, ni siquiera tendría sentido llamarlo derrota, sino que ganes o pierdas, siempre aprendes. Pero ahí está la cosa, ¿no? La persona tiene que encontrar ese pedacito de positivo en lo negativo. Por supuesto. Y mucha gente no es así, ese es el problema. Exacto, el Ese desafío es es ese. El desafío, inclusive, yo soy muy amigo de siempre decir, después de haberlo leído, pues con marco teórico, eh, que no es lo mismo ni siquiera ser optimista que ser positivo. ¿Sabes? Sí, No es lo mismo, claro, porque el optimista está basado en probabilidades, el exacto. positivo no. Entonces, pues claro, es mejor ser positivo que ser optimista, porque el margen de probabilidades, entonces tú le das un margen de probabilidad, bueno, y si fallo, entonces entra el miedo y se carcome la cosa. Cambio por el lado del positivo, si me equivoco, entonces lo que peor puede pasar es que aprenda. Exacto. Es Y parte de la vida. exacto, o lo peor que pueda pasar, alguien alguna vez me dijo, es que eso es tener una visión muy conformista, André. Yo le dije, Mm, pues yo le voy a responder como me gusta una frase que he venido acuñando. Siempre la perfección es el enemigo de la excelencia. La excelencia no es ser perfecto. La excelencia siempre es hacerlo mejor. ¿Sí? mm, ¿Sí? interesante. Entonces tú puedes ser perfecto. ¿Y de dónde saqué eso? Pues, en los minutos que nos quedan. Resulta que me vi todo el documental ese que le hicieron a Michael Jordan. Ok. Y Michael Jordan, todo el mundo pensaba que era, mejor dicho, un hombre, un ídolo. Claro que es un ídolo, pero cuando mostraron ya el documental de una persona que también Normal. fue Mm, normal como cualquiera y tuvo, o sea, mejor dicho, mucha gente no se lo aguantaba porque él, inclusive él en sus entrevistas finales ya decía, yo después de un tiempo me di cuenta que la excelencia y la perfección son enemigos. Ser excelente no significa ser perfecto. Ser excelente es saber que todos los días puedo hacer lo mejor. Y no wow. si yo decía, esta es, ser excelente es todos los días saber que lo voy a hacer mejor, no que voy a hacerlo perfecto. Porque cuando yo le pongo un marco a la perfección, ¿qué hago mentalmente? Ya no, Entonces, no hay nada más que hacer. exacto, cuando llegas a la perfección, entonces, ¿qué vas a hacer? Eh, Yo le decía a un atleta estos días eso. Ay, bueno, listo. Cuando seas el número uno, ¿qué vas a hacer? Y todos los número uno ya aprendieron eso. Los que quisieron ser mejores que ser el número uno, háganse la pregunta. Yo siempre digo, háganse la pregunta. Usted es el número uno y después de ahí, mm, ¿qué va a pasar? sí. Ah, no, yo llegué al número uno y después de ahí, ¿qué va a pasar? Porque esa es la pregunta. Y no, yo me acuerdo cuando yo estaba en el Mundial de Alemania trabajándolo, que tuve la suerte de trabajar allá en el estadio de Berlín, estaba la selección de Brasil y venían a practicar. Y yo tuve la oportunidad de estar en el estadio y estaba los Brasil practicando. Y estaba en un partido, me iba al partido contra quienes iban a jugar. Y después de terminar de practicar de una hora y todo eso, todos los brasileños se fueron. Se quedó una persona practicando tiros libres desde tres ángulos, del ángulo izquierdo, enfrente del arco y al lado derecho. Y creo, si me acuerdo bien, entre 25 y 50 tiros libres Por ¿sí? lado, sí, Por por lado. momento. ¿Sabes ¿Sí? cómo llamaba esta persona, este jugador? Y fue el jugador número uno en esos momentos, Ronaldinho. Ronaldinho, ¿sí? Y luego cuando uno lo ve haciendo goles en el Mundial de tiro libre de cualquier ángulo que son impresionantes, uno dice, este man, ¿cómo lo hace? No, es que Papá, tan no es por simple. magia. Sí, es que, y lo mismo, por ejemplo, a mí también me El gusta, trabajo. exactamente, es el El mismo tra- ejemplo Cristiano Ronaldo. Por eso para Exacto. mí, Cristiano Ronaldo, a Messi es una figura, sí, Sí, no. pero Cristiano Ronaldo es un man que sale de entrenar y se va a Y entrenar. se O va a sea, entrenar y sigue entrenando en la casa por eso, o sea, sí, con su así, comida, con sus hijos, y no, 100% se cuida. Y eso es lo que yo le digo a todo el mundo, y aquí la gente me pregunta, ¿tú qué crees en fútbol? Ronaldo, Messi, le digo digo, Messi nació con el dote, salió así porque Dios lo hizo así.
Y él supo aprovechar esa bendición que le dio Dios. Y no es que se quede en la cama y no haga nada. Él trabaja Exacto, no, fuertísimo también. para hacer eso y para mantenerse. Sí, Ronaldo no. Ronaldo aprendió y sigue aprendiendo y sigue haciéndolo porque él lo dice. Y todo el mundo lo dice, que este man es el primero en llegar y el último en ir. sí, Inclusive cuando estaba en Manchester United, y esta es la última historia porque se nos hizo tarde, estaba en Manchester United y alguien dijo que ellos llegaban a las 8 y ya estaba Cristiano Ronaldo ahí practicando, ¿no? Y entonces un día llegaron a las 7:45 y Ronaldo se dio cuenta, Cristiano se dio cuenta y de ahí nunca más sucedió. No sabían cómo lo hacían, pero si ellos llegaban a las 7:30, Ronaldo ya estaba ahí. Llegaban a las 7, Ronaldo ya estaba ahí. Y decía, este man, ¿cómo sabe a qué hora vamos a llegar? Ronaldo nunca lo dijo, pero hermanos dijeron, este tipo es una máquina. Es sí, una claro. máquina porque él sabía, él colocó el punto número uno, que él dijo, yo quiero ser el número uno en el mundo. Que ese fue su mente, ahí comenzó en la gráfica que vimos, número uno fue esa, su reto fue ser el número uno en el mundo. Y él dijo, para llegar allá, yo tengo que ser más que lo que todos hacen. Y fue pucha. Sí, sí. Entonces, ahí sí, como dice el dicho para terminarlo, no hay nada que el trabajo duro y constante no pueda alcanzar. O sea, obviamente teniendo en cuenta tus dones, tus cualidades, tus fortalezas, Exacto, porque si no eres diestro jugando fútbol, pues seguramente no hubiese llegado a Ronaldo hasta aquí. exacto, Sí, es la misma historia. Yo creo que en la seguridad sucede exactamente igual. exacto, lo Y es mismo, que lo voy a mismo. cerrar con eso. A mí, Un CISO o sea, no eres bueno siendo CISO porque tengas más o menos que otros, sino porque el trabajo constante de estar construyendo y de estar construyendo y de estar estar construyendo y leyendo y estar y de estar aprendiendo. ahí y estar aprendiendo y saber que mañana no sabes nada comparado con nada, nada empieza de nuevo. Y yo me doy cuenta de eso, y no sé si tú eres y la gente que nos escucha, háganse esta pregunta o compárense con esto que voy a decir. Cuando te dicen, alguien dice, tú sabes acerca de esto, por ejemplo, Zscaler. Sí, yo creo que yo lo conversé no hace mucho, que me dijeron aquí en Deloitte que necesitaban un experto en Zscaler. Yo no sabía de Zscaler. Y entonces dije, pues yo me meto al asunto. Y qué pereza, papá, comenzar a estudiar, a tomar esas clases. Yo comienzo con el tema de las certificaciones y son como, pucha, 40 horas de clases y yo no mames, no tengo tiempo para eso, tengo que hacer Tactical Edge, yo no tengo tiempo para Zscaler. Pero hermano, uno tiene que hacerlo, porque de nuevo es parte, ahí donde tú dices, y terminamos con esto, donde tú estás de acuerdo, uno se traza y uno tiene que decir, lo voy a lograr. Esta es mi meta. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Yo no quiero ser el duro de Zscaler en Deloitte. Listo. No lo haga. Es muy fácil. ¿Sabes cómo lo puedes hacer? ¿Cómo puedes lograr no ser el duro de Zscaler en Deloitte? Es no estudiar Zscaler y se acabó el problema. Ya, chao. Ya. Ahora, cuando no te muevas, cuando tu carrera no siga adelantando, cuando no estés en proyectos interesantes porque no aprendiste acerca de Zscaler y no eres el duro de Zscaler en Deloitte, no vaya a comenzar a decir que es racismo, que es esta Que no me cosa, dieron la que es oportunidad, bla, política, bla, 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 bla. da huevonada. Ahora, si yo quiero que me consideren como el duro de Zscaler en Deloitte, ahí están las primeras 40 horas de estudio. Y luego vienen, y ¿cuál es y la terminé? Terminé las primeras 40 horas. ¿Y sabes cuál fue el premio para las 40 horas? 80 horas más para, para el próximo certificado. Y hermano, uno dice, yo no tengo tiempo para esta huevonada. Pero la decisión es de uno, es lo que quiero decir. La Sí, sí. decisión es La de uno. decisión es de uno. Y yo creo que esa es la mejor forma de cerrar. Usted siempre decide. Es fácil decir no y no hacer nada, pero te quedas con nada. Así de simple. Entonces, papá, gracias por ese tiempo, hermano. Me Mi gusta hermano, mucho. Mira, eh, 1 hora y 40 minutos que hay un ratote aquí, un pero muy buen bueno, rato. muy bueno. Me gustan mucho estas conversaciones y ojalá que la gente que nos escuche nos comiencen a acompañar. También es culpa mía que no anuncio que estamos haciendo esto.
Pero tú lo estabas haciendo, ¿sí? Antes sí, se me olvida. Se te ha pasado el mandar el anuncio. Es que estoy más enfocado en el tema de conversando concisos que eso. Sí, Pero claro. vamos Chévere. a comenzar a hacer esto de nuevo. Listo, ¿O hermano. sabes qué deberías hacer? Déjalo, listo, hay un software que se llama HotSuite y tú lo puedes programar para que lo Sí, envíe. sí, sí, para que lo enviemos por ahí, exacto, ¿Mm? eso es lo que voy a hacer. Listo, hermano. Listo, Un abrazo, cuídate suerte a mucho, todos, nos vemos que estés hoy, bien. el miércoles, la invitación para el miércoles, ¿no? Va a estar muy Sí, bueno acerca de oficial de privacidad, la charla de Conversando Concisos. así Y es. obviamente para el 22 y 25 de septiembre, la TAM virtual y Andrés va a estar acompañándonos con una ponencia muy interesante. Bueno, ¿Listo? cuídate mucho, que estés Bueno, bien. hermano, chaito Bueno, pues. hasta luego, que estés bien. Chao.